Buenos días, buenas tardes o feliz momento en el que sea que nos estés viendo. Estamos otra semana más por aquí compartiendo con los compañeros Mario y Cristian que nos quieren traer buenas nuevas y cosas con las que están experimentando últimamente. Me tienen bastante en ascuas porque no me han querido decir absolutamente nada de lo que quieren enseñarnos hoy, así que rápidamente les doy paso. Mario, Cristian, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bien. Muy buenas. Siempre la infestación está bien. Te venimos a contar así un pequeño caso de uso que hemos visto allí en un proyecto. Hemos generado como un extracto del proyecto, un paquetito muy pequeño de un cálculo que tiene que ver un poco con una evaluación psicológica. Calculamos componentes a partir de elementos más brutos y a partir de eso pues generamos un índice o un conjunto de índices que un poco explican la evaluación psicológica, ¿no? En tanto emocional como cognitiva. Entonces, claro, esos son bastantes cálculos que veremos ahora aquí en pantalla, bueno, hacemos los test unitarios de toda la vida, ¿no? Intentamos los casos límites, de el máximo que puede tener el valor del índice es 1, el mínimo es 0, porque mueve ese rango, ¿no? Y también un cálculo intermedio. ¿Qué pasa? Que todo esto está pasando perfectamente en verde. Si le das ahí clic, Vamos. esto ejecuta de maravilla. A ver, vamos a ver los tests que estén pasando. Y claro, hemos cubierto lo típico, que hacemos TDD, empezamos poco iterativamente, casos límites y el caso Happy Path. Vale, ¿qué ocurre? Que cuando nos ponemos a hablar un poco más allá de cómo tiene que ser este cálculo con los expertos de dominio, pues nos dicen que un componente, en este caso, no me acuerdo exactamente si podemos poner el código, uno de estos componentes no puede ser mayor que el otro, sino que tiene que ser mayor o igual. Ejecutamos esto como una propiedad, con Property Based Testing, nos damos cuenta de que el código tiene un error. Vaya. Vale, porque partimos de la base de que ¿qué es el Property Based Testing? Claro, al final el Property Based Testing trata un poco de evaluar diferentes combinatorias de los posibles datos de entrada, ¿no? En este caso, nuestros datos de entrada pueden ser valores de entre 0 y 1, ¿vale? Porque son subcomponentes más brutos. Y a medida que vamos poniendo esos valores, que a lo mejor tenemos 5 componentes, pueden ir de esos rangos. Y claro, cuando tú enfrentas a tu cálculo contra todas esas combinatorias posibles, que son bastantes, puede darse el caso de que uno de los componentes sea mayor que el otro y incumpla esa propiedad. Entonces, ese test nos permite evaluar y comprobar de que siempre se va a cumplir eso, porque lo estamos lanzando con mucho más ejemplos de los que ya tenemos con TDD. Exacto. O sea, con los test de propiedades, al final, cuando hacemos un test normal, un test unitario o de integración o lo que fuera, hacemos un caso concreto y específico. Por ejemplo, aquí, con estos números, debe dar estos números de resultados. Sí, con esta combinatoria, el valor esperado es este. Y esto es un caso concreto y solo testamos un caso concreto. Con los test de propiedades, el Property Based Testing, lo que hacemos es que comprobamos no un caso concreto, sino que qué propiedades se cumplen en nuestro código o en nuestras operaciones. Como decía Mario, por ejemplo, ambos índices deben estar entre 0 y 1, porque es una propiedad que tiene nuestro negocio. Nunca debe ser más de 1, nunca debe ser menos de 0. Y eso, pues, no lo comprobamos aquí. O sea, lo comprobamos un poquito en estos test porque testamos el caso mínimo y el caso máximo. Pero quizás haya una combinatoria intermedia que no hemos llegado, en la que no se cumple esta propiedad. Vale. Entonces, otra propiedad que testamos en este caso, que nos ha llegado nueva, es que, pues eso, que el cognitivo tiene que ser mayor o igual que el emocional, que el índice. Vale, con lo cual, por hacer un pequeño resumen, lo que estamos mirando es que dentro del caso de uso, las propiedades a nivel funcional, no a nivel propiedades de definición de estructura de datos, que esas propiedades se cumplan. Y por lo tanto, los datos que le tenemos que pasar no son datos previamente establecidos, como veíamos arriba del Happy Path, sino que empieza a generar una cierta combinatoria
en base a pues unas definiciones que se están definiendo en los parámetros. Exacto, es decir, nosotros aquí, en este caso, pues tenemos todos los componentes brutos que se usan para el cálculo y tenemos un generador. Y este generador lo tenemos definido aquí como una función. Oye, pues todos los valores que generes aleatoriamente de manera arbitraria deben ser doubles y tienes que estar entre 0, 1 y 1. Y me lo tienes que transformar a un componente. Entonces, estos parámetros que llegan por aquí, automáticamente el framework de Def generará combinaciones aleatorias que cumplan eso, que esté entre 0, 1 y 1. Y Vale. pues eso hará, en este caso creo que hace 1000 pruebas de combinaciones diferentes y comprueba que para cada caso pues se cumpla esta propiedad de que está entre 0 y 1, de que este también está 0 y 1 y de que este concreto sea mayor o igual que el emocional. Ay, qué bueno. Me parece un muy buen plan y me surgen como muchas cosas, ¿no? Porque por un lado estamos ejecutando los test en base a, por lo que has comentado, una base de pruebas de parámetros de entrada de aproximadamente unos 1000 parámetros de entrada, con lo cual entiendo de que esto se puede traducir en que estamos ejecutando 1000 test, ¿no? Sí, yo te lo muestro. Voy a quitar este que está fallando, ahora lo solucionamos. Vale. Entonces, sí, en este caso, este framework, esta librería de test, pues te indica aquí, exacto, ha hecho 1000 intentos, ha hecho 1000 comprobaciones y los ha dividido de esta forma. En un total de 1400, algunos han sido casos edge cases y Vale. demás. Esta ha sido la semilla para generarlo, etc. Te da un poco de información, pero bueno, te dice que para todos estos casos, pues, se ha generado correctamente. Vale, con lo cual le veo que esto puede tener distintas utilidades, ¿no? Pero al mismo tiempo me hace plantearme, si tuviésemos un test, o sea, en este caso tenemos solamente un test de este tipo, pero si tuviésemos pues 100, 200 test, estaríamos hablando de que por cada uno de ellos habrían 1000 ejecuciones, estaríamos hablando de 200.000 test que se ejecutan. Con lo cual, eso podría tener un impacto en el rendimiento de la ejecución de test, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos abordar esto? ¿Deberíamos de controlar el tipo de test de este tipo que definimos o no es relevante? O sea, bajo mi perspectiva, este tipo de test de propiedad también es como un test de exploración antes de llegar a producción. O sea, esto nos permite alcanzar y localizar posibles bugs de nuestro código bajo unas propiedades que nos han dicho que deberían cumplirse. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo tenemos un bug. Ahora, lo bueno de esta librería es que nos da una muestra de cuál ha sido la combinatoria sobre la cual ha fallado. Entonces, eso es un buen ejemplo de test que podríamos extraerlo como un test de regresión y ponerlo de ejemplo. Entonces, claro, lo bueno de esto es que nos lo da tan masticado que con Copilot podemos generar el test de regresión. Vale, o sea, con el output del test puedes decirle que ha fallado y que necesita generar un test de regresión para poder abordarlo desde el punto de vista del TD, corregir el issue y que quede el test pasando en verde y ya a su vez este también quedaría en su línea. Qué Exacto. bueno. Y también está la parte esa que comentabas de mantenemos esto en ejecución continua cuando estamos haciendo la ejecución de los test. Lo que hemos visto es que para componentes que son muy de tu dominio, ¿no? Que son más puros, que son cálculos rápidos, ahí sí lo puedes tener porque no tardan tanto, pero sí no hacerlo cuando necesitas algo que ya estás integrando elementos más externos. Por ejemplo, nos hemos visto cuando queríamos comprobar las devoluciones HTTP y todas estas cuestiones, que es mucho más pesado. Tenerlo ahí tarda 11 segundos y nos ralentiza bastante los test. Entonces, ahí a lo mejor nos estamos planteando. Creo que aquí no debería tocar, pero en nuestro dominio no nos duele tanto. Claro. Tiene bastante sentido. Vale. Entonces, eso, le hemos dicho que nos genere el test copiando y pegando pues, el error, donde sacó los datos originales, cuál fue el error que saltó y nos ha generado este test nuevo, cuál fue, bueno, debería estar fallando también, ya que es ese caso concreto que nos ha fallado usando el Property Based Testing. Correcto. Y, bueno, y
cosas de la IA, la he hecho que pase. He escrito la excepción de manera que funcione en lugar de que falle. Bueno, por eso es importante siempre que vaya alguien al volante. Así es. Efectivamente. Vale. Entiendo que para poder ejecutar los test de Property-Based Testing estamos teniendo que instalar librerías adicionales a las que ya vienen en este caso estamos utilizando Java de JUnit, ¿verdad? Tenemos que instalar algo adicional, ya viene nativo. Sí, tenemos que instalar... ¿dónde estaba? Perdón. El último, justo. El net. Tenemos que instalar, estamos instalando esta, que es un poco difícil de pronunciar. Vale. Y claro, ahora mismo estamos trabajando con Dabel. Entiendo que los datos que él te genera con Dabel, pues tiene claro cómo hacerlos, pero ¿y si tenemos que generar estructuras de datos en concreto, por ejemplo, con distintos tipos de usuarios que tengan distintos tipos de propiedades? ¿Sería la forma? ¿Tendríamos que tener algún tipo de builder o...? Se puede construir con esto lo que sería más complejo. Es decir, al final, aunque tengas estructuras complejas, en algún punto siempre hay un primitivo, que es el que Vale. significa. Incluso ese primitivo puede ser un enumerado. Podríamos usar, por ejemplo, si tenemos los tipos de usuarios en un enumerado, podríamos decirle en base a un... no recuerdo ahora cuál era, si era int. El de types creo que era. Types, creo que era. Por type, ahí está. Y podría darle aquí, por ejemplo, component class. Te generaría los diferentes, si fueron enumerados, los diferentes enumerados de manera aleatoria. Vale. Entonces, no necesariamente tienen que ser solo primitivos. Puedes hacer algunas combinaciones. vale. O sea, y si no, siempre podríamos por cada una de las propiedades generar valores por ese primitivo y lo tendríamos. Vale. Quizás ahí a lo mejor tendríamos que jugar con que fuesen más de 1000 elementos, o sea, dependiendo de las posibles combinatorias y demás, pero vale, suena bastante bien. Y sobre todo, ¿en qué escenarios creéis que puede encajar esto? Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito o sea, del desarrollo per se de aplicaciones web, de ciencia de datos, cuando trabajamos más en zonas de base de datos, ¿no? Por este tema de que distintas herramientas encajan mejor en diferentes escenarios. ¿Dónde creéis que podrían encajar mejor? Más que, o sea, te respondo, pero no que encaje mejor, sino donde es más fácil es cuando tú tienes funciones que no hay estado, o sea, o métodos que no hay estado, porque es como que en esa operación tiene que haber ciertas propiedades que tienes que identificarlas evidentemente de alguna manera, y una vez las identificas es como fácil de generarla, porque sabes que bajo una misma entrada siempre tiene que dar una salida, entonces es como muy fácil hacer los generadores y después la comprobación es lo que tú necesitas. Ya cuando empieza a haber estados, transiciones y cosas raras, a lo mejor es más complejo generar un escenario, que es los inputs, ¿no? Los given. Sí, en general es como todo en la programación. Cuanto más determinista sea, más sencillo es de comprobar. Lo mismo con los test unitarios. Es decir, cuando testamos unitariamente nos pasa lo mismo. Si tenemos un objeto que se crea y en función de causas internas que desconocemos se crea de una forma u otra, y entonces hace esto un clunky test que no siempre funciona porque no siempre está generado igual, nos pasaría lo mismo. Es decir, cuanto más puro y más determinista sea nuestro comportamiento, pues más sencillo es tener propiedades que comprobar. Claro, cuanto más claras sean las propiedades, ¿no? A mí se me ocurre un escenario en el que trabajamos hace tiempo donde trabajamos con ingeniería de datos y al final habían ciertas reglas que se tenían que acabar cumpliendo después de ciertos procesamientos y demás. Siempre, pues, en base de datos, en una de las columnas, daba igual la cantidad de datos que hubiese, que si se daban ciertos patrones de entrada, en la persistencia de la base de datos tenía que estar reflejado ese tag. Por ejemplo, ese tipo de propiedades están muy claras y muy definidas y como el conjunto de datos es tan errático, tan arbitrario, pues puede ser una buena idea utilizar ese tipo de test para verificar que el output siempre se va a mantener estable, ¿no? Exacto. Vale.
Pues me parece súper interesante y también el enfoque de quizás utilizarlo como herramienta exploratoria, aunque sea el prototipo de test que al final siempre acabamos eliminando porque llega un punto en el que ya no te aporta valor, ¿no? Pero eh, utilizarlo para descubrir comportamientos ocultos que no están claros, porque no están cubiertos, porque no están bien descritos, por lo que sea, creo que aporta un valor adicional a las aplicaciones, sobre todo en fases de desarrollo. Sí, nosotros estamos optando por que no se lancen constantemente en la pipeline y en local, sino tenemos una etiqueta de, oye, antes de hacer push o antes de desplegar esto, en momentos concretos acordarnos, vamos a lanzar los test al completo con todo, los de integración, los de propiedades, al menos una vez al día o una vez por semana, para ver que todo sigue funcionando como nosotros esperábamos antes de desplegar, antes de hacer el push o situaciones así. Igual para estar constantemente haciendo el desarrollo, ¿no? Porque tarda un poquito más. Pero es verdad que no es tanta la diferencia porque genera estas pruebas y las guarda como una mini base de datos en local, como una caché. Entonces no necesita energía de procesamiento cada vez para generar todos los casos, sino que él sabe las combinatorias que debe probar, las genera, las guarda y las mantiene ahí. Y también hay que tener presente que después hay un estado intermedio. Está que tú tienes un test que te comprueba solo un caso, pero tú puedes parametrizarlo. Y si tus casos combinatorias son limitadas, digamos, son 6 casos, mejor hacer esos 6 casos ahí parametrizados en ese test y te da como esa potencia que tiene el Property-Based Testing, pero sin hacer tanta locura, ¿no? Y es más visual también, porque ya lo tienes visto ahí los casos que quieres probar. Quizás Property-Based Testing te da un gran valor cuando tus datos de entrada en combinaciones muy grandes, ese número de combinatorias que pueden ocurrir. Es cuando dices, estaría testeando todo lo necesario. Claro. Y eso te lo descubre. Entonces te quita esa carga cognitiva de tener que estar pensando tanto, sino yo sé cómo tiene que comportarse el software, voy a ponerte todos los datos en los rangos que yo espero que tengan que entrar, vamos a ver dónde explota. Y que no llega a producción, sino que en desarrollo en local y ya lo entregamos bien. Claro, o sea, poder utilizarlo como herramienta de detección de errores previo a llegar a producción. Suena bastante bien, suena bastante bien. ¿Y cuál es, o sea, a la hora de utilizarlos, claro, cambia un poco el enfoque, ¿no? Porque hasta ahora pues, siempre estamos acostumbrados a irnos a escenarios cerrados. Entonces entiendo que darle esa arbitrariedad en los parámetros de entrada para acabar consiguiendo unos parámetros fijos rompe un poco con el paradigma de dado un input tienes un output, ¿no? O sea, ¿qué parte creéis que puede ser la más costosa o qué diferencias veis que puedan suponer un reto a las personas que decidan empezar a implementar property-based testing en su flujo de trabajo diario? Justo lo que nombra, justo el descubrir o darte cuenta o descubrir de alguna manera estas propiedades, que no es testeo un output, sino testeo un comportamiento que debería ocurrir. Es como más genérico y a veces da la sensación de que estás testando menos, pero eso, encontrar esas propiedades, ese lenguaje de negocio de, oye, nuestro ratio no debe ir de 0 a 1 y eso es una propiedad que se debe cumplir siempre. Encontrar esa propiedad puede ser al principio costosa, porque tienes que pensar más en abstracto, más en genérico, un poquito más complejo. Que hay diferentes técnicas, ¿no? Hace un tiempo escribí un artículo que hago un poco de spam, de técnicas de cómo descubrir eso. Y hay al menos 4. O sea, tú puedes empezar con tus test de TDD, ¿no? Como lo que hemos visto. Y tú dices, vale, este nombre de test está enunciando una regla realmente. ¿Vale? Y tú dices, pero solo estoy comprobando un ejemplo. ¿Cómo puedo hacer para que esto se parametrice? Y entonces llegas al punto, vale, si ya sé cómo parametrizarlo, ya puedo llevarlo a propiedades. Porque es simplemente sustituir esos parámetros que tú has añadido en el test por generadores. Porque ya conoces más o menos tu input y output. También puedes utilizar modelos alternativos que de alguna manera tú tienes otra forma de cómo llegar al mismo resultado, pero con un algoritmo menos eficiente. Entonces compruebas de que las dos cosas siempre dan lo mismo. Si en algún momento están diferiendo, es que el tuyo, el que con el que estás desarrollando, a lo mejor no está funcionando bien en algún punto. Después hechos invariantes, como por ejemplo el tema este de que esté entre 0 y 1, es un hecho invariante, o sea, no puedes moverte en otro rango. Sabemos que eso tiene que ocurrir siempre.
Y también hay otras cosas como las relaciones simétricas, en el sentido de que si tú tienes un elemento que codifica y otro que codifica, si tú las juntas los dos, sabes que si uno falla es que alguna cosa no está operando bien. La verdad es que parece una herramienta súper interesante. No he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ella, pero la verdad es que me la estáis poniendo bastante jugosa para empezar a trabajar en el día a día y sobre todo hacer ese esfuerzo adicional o esa investigación de poder definir mejor cuáles son las propiedades que caracterizan a un caso de uso. Al final es uno de los puntos que siempre dejamos como un poco más ambiguos, ¿no? O sea, dado un input esperamos un output cerrado, pero claro, ese output cerrado no atiende siempre a valores, sino a rangos, a características, a hechos, ¿no? Creo que permite definir muchísimo mejor el comportamiento del negocio y por otro lado, pues te llevas el hándicap de que puedes encontrar corner cases de una forma muy interesante. Y me gustó mucho cómo planteabas ese camino de pasos a seguir, ¿no? Primero empezar con los test unitarios, luego lo llevas a lo que viene a ser un test parametrizado para al final acabar dando con esos escenarios de test basados en propiedades. Me parece un muy buen enfoque y quizás una forma sencilla a muchas personas de poder entrar a probar este tipo de test. O sea que me lo guardo en la mochila y con ganas ya de empezar a probarlo en los proyectos. Uy. Nice. Perfecto. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por traernos esta nueva herramienta y espero que no pase mucho tiempo hasta que nos sigáis trayendo cositas nuevas, hasta el final nos ponéis los dientes largos. Con gusto siempre. Un gusto. Bueno, Nos vemos. pues un placer, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.